al asambleísta Juan Cárdenas y, por supuesto, a la asambleísta Jimena Peña, ponente de este informe. Colegas asambleístas, en la elaboración de las leyes, que es nuestro mandato y oficio, es importante destacar que quienes le tiraron piedras y abrojos a la Constitución garantista de Montecristi, hoy tienen que aceptar que es una Constitución que vino para organizar un país moderno, distinto, una sociedad más equitativa. Pero también hay de los otros que piensan que hasta por eso nos tenemos que culpar. Sin embargo, es bueno saber, y aquí se ha recordado con puntualidad, que dentro del año dispuesto por la norma suprema, la Ley Orgánica de la Función Judicial legisló lo relativo a la creación con rango constitucional de la Defensoría Pública. Cuando afrontamos en este primer debate la Ley Orgánica de la Defensoría Pública, es más bien una propuesta para incluir con mayor fortaleza algunas instituciones y al mismo tiempo reforzar el desempeño de estos nuevos operadores de la función judicial. Señor presidente actuante, en una decisión que respeto pero no comparto, en una sesión anterior no se me permitió el uso de la palabra, pese a mi reiterada petición y aún más en forma de punto de información. Por esta razón, permítanme que brevemente me refiera a un tema que necesita la otra arista para que los oyentes, los ecuatorianos, se formen su propio concepto. Perdón, estoy bastante afectado. Se dijo por parte de un legislador que condenaba la mentira. Nosotros le recordamos que en la tramitación de la ley de ayuda humanitaria con carácter económico urgente, antes del primer debate, él y su movimiento y su líder levantaron una voz de protesta que sonó en el país ante el solo anuncio de una propuesta de la Revolución Ciudadana. Planteamos la creación de un tributo del 5% a los bienes inmuebles del Ecuador que sean propiedad de aquellos que tienen domicilio en paraísos fiscales. Es decir, no es para Juan Pueblo, es para los que no creen en el Ecuador, sino solo en su dinero, en su fortuna y en su bolsillo. Ahí sí mintió, señor legislador, usted, su líder y su movimiento, porque levantaron un infundio y confundieron a la opinión pública. Dijeron que ese impuesto de 5% era a todos los bienes inmuebles del país, inundando con esa mentira una confusión terriblemente perjudicial, inclusive para los fines del proponente de la ley. Era la defensa del bolsillo
del Cusquí. Por eso se opusieron a esa misma ley, que cuando lograron que se elimine todo tributo para la gallada, para los banqueros, para los grandes empresarios e importadores, ahí sí, ese mismo legislador, su líder y su movimiento votaron como los papás de la guagua y se adueñaron de ese pírrico triunfo de 74 votos que hoy lamenta el Ecuador. Y algo anecdótico. No esperaron ni siquiera que se apruebe la ley sus amigotes para despedir por miles de miles a sus trabajadores con la figura del despido intempestivo, que es una norma ilegal que destruye los derechos de la clase trabajadora. Clarito. ¿Quién miente entonces? Yo no voté por la ley económica urgente, disque de ayuda humanitaria. Otros son los que soportan el peso de su conciencia. La ley orgánica de la Defensoría Pública. Queremos definir algunos conceptos para que se recoja en la Comisión de Justicia. Consideramos, en primer lugar, que hay que crear una estructura, una disposición que rompa aquella impresión de beneficencia, de ayuda, de asistencia. Esta es una norma que nace de la Carta Magna. Por tanto, es un derecho constitucional. El derecho a no estar litigando sin un abogado que le respalde, que le asesore y que defienda sus derechos. Y la norma constitucional dice que lo haga en todas las materias, cuidado, y en todas las instancias, incluida la casación. Lo que también hay que fijar con mucha fuerza es el concepto de quién tiene derecho a acceder a la Defensoría Pública. ¿Cuáles son sus condiciones? Y no dejar en el campo de la discrecionalidad, porque entonces eso podría derivar en un manoseo peligroso. De tal manera que sea una especie de ecuación. Se cumplen los requisitos y de inmediato la Defensoría del Pueblo tiene que cumplir con su papel de asistencia obligatoria por parte del Estado. Y no es gratuita, porque la pagamos todos los ecuatorianos en el salario de los y las defensores públicos del Ecuador. Algo que también es importante que se fije en la ley, pese a que en la Constitución hay una definición general, es la forma de elegir al defensor o defensora pública nacional. Están sus atribuciones, la duración de su periodo de 6 años sin posibilidad de reelección, que por otro lado, señora presidenta de la comisión, yo desearía proponer un estudio que permita establecer la necesidad de incorporar un principio que vale para otras funciones del Estado. ¿Por qué no? Aquella reelección podría ser una salida para crear una especialización, con acción a una reelección. El defensor o defensora público durará 6 años en sus funciones y podrá ser reelegido por una sola vez.
Lo demás, en cuanto a la escuela. La escuela de la Defensoría es distinta en sus fines, en su objeto, de la escuela judicial, la escuela de jueces. Es distinta. Por manera que es necesario desarrollar esta institución conceptual que permita, en el campo de la Defensoría Pública, una formación especializada por materias. Y debe haber, señora presidenta de la Comisión de Justicia, una mención directa en cuanto a la prioridad, a la primacía, a la prelación de los temas que deben ser abordados y defendidos con prioridad. Por ejemplo, alimentos de menores. Por ejemplo, violencia intrafamiliar. Por ejemplo, derechos vulnerados de los trabajadores. Porque la gente cree que solamente en materia penal accede a la Defensoría Pública. ¿Por qué? Porque en el momento de instalar una audiencia, por ejemplo, y alguien es llevado detenido y no tiene defensor contratado, entonces notifican que venga el defensor público y se cumpla con una simple formalidad. Y no es así, porque no es ni gratuita, no es de beneficencia, no es asistencialismo, es un derecho creado por la Constitución para proteger a las personas en estado de vulnerabilidad, de necesidad y de indefensión. Estas materias necesitan que lo desarrollemos con objetividad. Por esto es que los consultorios jurídicos de las universidades en sus facultades de jurisprudencia son un buen elemento. Nosotros venimos de esa experiencia en la década del 70-80, pero es necesario regular esa cuestión y que se conviertan en asistentes. No pueden asumir el papel que la Constitución le asigna al defensor o defensora. Las demás normas que han sido observadas, y que para eso es el debate, y para que nadie se moleste, ni mucho menos intente convertirse en chapulín colorado con aquel término que nos asustó. No permito. Aquí estamos para debatir. Nos guste o no, debemos debatir y asumir con sencillez, con humildad, la responsabilidad que nos asigna el cargo. Y el cargo nace de un mandato del pueblo. Aquí todos los asambleístas, hombres y mujeres, estamos en el mismo nivel. Y ojalá seamos exigentes con nuestros equipos de asesores, tanto de comisiones como de despachos, porque normalmente los asesores de los asambleístas se incorporan en equipo a llevar adelante esta tarea de elaborar el informe para la formulación de las leyes. Y esta es una modalidad que debemos aceptarla como el aporte y el trabajo en asociación de ideas con el aporte de muchos profesionales que son parte de nuestro personal. Señor presidente, ojalá esta misma noche podamos resolver un asunto que tiene data y tiene pendiente a la opinión pública. Dar luz verde al inicio del juicio político al señor ministro de Finanzas que está destruyendo la economía del país. Está sucediendo algo terrible. Este mismo momento hay gente que
poniendo en riesgo su integridad, su vida, ha tenido que hacer plantones frente a la superintendencia de bancos. Y allí no les oyen, porque ellos son parte de la callada. En los bancos están acumulando intereses represados con anatocismo. Están haciendo exactamente lo contrario de lo que dijo la ley que ustedes aprobaron. Hicieron eso con la autorización de esa ley para vincularse a una violación flagrante. Y el señor ministro de Finanzas mira para otro lado. Y sus amigotes, los dueños de los bancos, ordenan que se exprima ya no a sus clientes, sino a sus víctimas, como es su proverbial costumbre. Ojalá esto se pueda definir esta misma noche. Señor presidente, estas observaciones, para que sean recogidas por la presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, a fin de que tengamos la posibilidad de producir una ley orgánica de defensoría pública que realmente se convierta en una garantía para quienes no tienen recursos, pero tienen problemas. Además, es de dos direcciones. No es solamente en materia penal para aquel que está acusado y comparte a una audiencia sin defensa. Es para la madre que tiene que reclamar alimentos para sus hijos y no tiene dinero para el patrocinio. Allí, la defensoría pública. Es para el trabajador que es despedido sin piedad ni derechos y lanzado a la calle como un despojo. Ahí, la actuación del defensor público. Por esto que necesita una escuela multidisciplinaria, una escuela defensorial, para preparar abogados, defensores pagados por la caja fiscal que le hagan la defensa a los derechos e intereses de millones de ecuatorianos. Muchas gracias, señor presidente. Esa era la intervención del asambleísta Juan Cárdenas, representante de la provincia de Cañar. Con motivo de la ley orgánica de la Defensoría Pública, dijo que se tiene que crear una estructura que vaya contra la impresión de beneficencia por parte de esta institución. Es un derecho constitucional el litigar con un abogado que le respalde, asesore